Hermanos, a lo largo de la historia, siempre se ha dado y se ha admirado a muchos hombres, se ha dado valor y se ha admirado a muchos hombres. Hombres poderosos como, no sé si ustedes han escuchado mencionar a Alejandro Magno, hombre muy fuerte que conquistó gran parte del mundo conocido en su momento, antes de él tener 33 años de edad. Hizo eso. Su nombre llegó a representar poder, su nombre llegó a representar conquista, su nombre representaba grandeza, dominio y control absoluto. Con solo decir Alejandro Magno, la gente decía un hombre temible, un hombre poderoso. Pero este hombre, Alejandro Magno, murió joven. ¿Cómo murió, hermanos? Y su imperio, todo ese gran poder, todo aquello que él había conquistado, comenzó a dividirse casi inmediatamente después de su muerte. Y lo mismo, hermanos, lo mismo podemos mencionar con otros grandes imperios. Imperios que gobernaron naciones, imperios que dominaron muchos pueblos, pero su poder no permaneció ni tampoco prevaleció. Porque toda grandeza humana es temporal. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Toda grandeza humana es temporal. Pero en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, que ya hemos leído una parte, encontramos algo completamente diferente de todo eso que acabo de mencionar. Aquí en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, no encontramos a alguien que subió al poder, sino a alguien que descendió. No a alguien que conquistó reinos, que conquistó pueblos, sino a alguien que se humilló. Y ese alguien, hermanos, como ustedes y yo ya lo sabemos y lo hemos leído, es Cristo. Así que en ese pasaje, mis amados hermanos, nosotros no vemos a Cristo subiendo, ascendiendo, conquistando. No, lo vemos descendiendo y humillándose. No vemos a Cristo tomando conquista por poder, por guerra, por opresión, sino renunciando a sus privilegios. Eso es lo que vamos a ver en ese capítulo 2 de la carta o epístola a los Filipenses. No vemos a Cristo siendo servido, vemos a Cristo sirviendo. Hermanos, y yo quiero dejar algo muy en claro. Ese descenso y esa humillación de Cristo no es debilidad. No fue porque Él era débil. De hecho, hermanos, eso que nosotros vemos en Cristo, su sacrificio, su humillación, fue la mayor demostración de poder y amor que este mundo ha podido observar. Es la mayor, hermanos, demostración de poder y amor que este mundo ha podido contemplar. No es debilidad. Así que hoy, hermanos, lo que vamos a ver, en resumen, es esta verdad gloriosa. Aquel que era verdaderamente Dios, se humilló voluntariamente para salvar pecadores. Voy a repetir eso una vez más. Aquel que era verdaderamente Dios, se humilló voluntariamente para salvar pecadores. Hermanos, y Cristo, al hacer esto, y al nosotros estudiar esto, lo que vamos a aprender no solamente es quién es Cristo, sino cómo debe ser el corazón de todos los que creemos en Cristo. Cómo debe ser el corazón de todo verdadero creyente y de todo aquel que viene a los pies de Cristo. Y es precisamente, mis amados hermanos, esa diferencia que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos y notemos en el texto. Porque no solo trata acerca de Cristo, sino también acerca de cómo respondemos nosotros al ver a Cristo en ese pasaje. Al ver su humillación, y a medida avancemos vamos a ver mucho más. Así que, hermanos, antes de entrar en el texto, que son el versículo 5 hasta el 11,
Es importante que nosotros entendamos el contexto en el que Pablo expresa estas palabras. Es interesante que Pablo aquí no está escribiendo simplemente para enseñar una doctrina acerca de Cristo. Muchos se equivocan y dicen, una doctrina esencial ahí es Filipenses capítulo 2, pero Pablo está haciendo algo mucho más que enseñar una doctrina acerca de Cristo. Él está exhortando pastoralmente a la iglesia. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? Exhortando pastoralmente a la iglesia. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Si usted lo tiene por ahí, me ayuda a leerlo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, hermanos, el problema que Pablo está tratando aquí es con actitudes de orgullo, actitudes de rivalidad y falta de humildad dentro de la iglesia. Esto obviamente aquí no se da, hermano. Con nosotros no va esto. Pablo está tratando con una iglesia ya lejana, muy distinta de nosotros. Él está tratando con orgullo, rivalidad y falta de humildad. Y frente a estas situaciones es que Pablo no se limita a dar consejos meramente morales o externos para que la gente cambie, aparentemente muestre una imagen, pero interiormente está podrido. No, Pablo no se limita simplemente a eso. Tampoco dice Pablo, les voy a dar estrategias para que mejoren la convivencia. No, en lugar de hacer eso, lo que Pablo hace es dirigir la mirada de los creyentes hacia Cristo. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Porque la verdadera solución al orgullo humano, hermanos, no es simplemente esforzarme más para dejar de ser orgulloso. No, mis amados hermanos, es contemplar la humildad de Cristo. Repito algo que ya mencioné. Aquel que era verdaderamente Dios se humilló para salvar pecadores. Por eso, hermanos, antes de describir la grandeza de Cristo, Pablo nos va a dar un mandato en el versículo 5. ¿Qué dice ese versículo, hermanos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, no se trata solo de admirar a Cristo. No, es que Cristo era especial. Él era Dios y por lo tanto Él se humilló de tal manera. No, hermano, se trata, dice el apóstol Pablo, de tener, como dice la Nueva Versión Internacional, la misma actitud que Cristo tuvo. De eso se trata. Y ahora Pablo, hermanos, nos muestra cuál es la actitud que Cristo tuvo. Y para entenderla, primero nosotros debemos de responder una gran pregunta. ¿Quién era Cristo antes de humillarse? ¿Cuál es la pregunta, hermanos? ¿Quién era Cristo antes de humillarse? Y esto me lleva a mi primer punto, la deidad de Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos va a llevar aquí directo a la respuesta a esa pregunta que acabamos de hacer. Mire lo que dice el versículo 6. Sin perder de vista lo que ya hemos leído en el versículo 3, 4 y 5. De hecho voy a leer el 5 para conectar con el 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿de quién viene hablando, hermanos? De Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¡Wow! Este versículo, hermanos, es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque antes de hablarnos de lo que Cristo hizo, Pablo nos muestra quién es Cristo en su esencia. Él dice en el versículo 6, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios. Hermano, esas no son palabras sencillas. Eso es algo serio. Pablo nos está diciendo, Cristo en su esencia es algo espectacular. Y lo que, para decirlo en palabras sencillas, hermano, lo que Pablo claramente está afirmando aquí es que Jesucristo es verdaderamente Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo dice
que Cristo estaba en forma de Dios, no está hablando de algo meramente externo o superficial. De hecho, hermanos, la palabra que ahí utiliza el apóstol Pablo apunta a la naturaleza misma, a la esencia misma de lo que alguien es realmente. Y es lo que Pablo está tratando de decir en este versículo. O sea, hermanos, no se trata de que Cristo se parecía a Dios. ¿Se entiende eso, hermanos? Pablo no está diciendo, es que Cristo tenía algunas similitudes con Dios. Tampoco está diciendo Pablo de que Cristo solamente era una representación de Dios. Pablo, hermanos, está diciendo que Él posee la misma naturaleza divina de Dios. Cristo es Dios, en el sentido más pleno y en el sentido más verdadero de esa expresión. Cristo es Dios. Hermano, ¿y por qué esto es importante, hermano? Bueno, esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones, hermanos, hay personas que están dispuestas a decir, no, yo reconozco a Jesús como un gran maestro, como un gran profeta. Incluso, dicen muchas personas, reconozco a Jesús como un hombre que tuvo un espíritu muy especial. Pero el testimonio bíblico no solamente dice eso de Cristo. El testimonio bíblico dice mucho más acerca de Cristo. La Escritura misma afirma que Jesús comparte plenamente, hermanos, la esencia de Dios. Por eso es lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. Está en perfecta armonía y conexión con lo que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, pasaje que muchos de nosotros conocemos. Cuando Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice ese versículo, hermanos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y termina diciendo, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. También concuerda con lo que dice la epístola a los Colosenses. Colosenses 1:17. Dice aquí, Él es antes de todas las cosas. ¿De cuándo es Él? Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene. Hermanos, y aquí es bien importante que nosotros vemos que Pablo no utiliza una palabra que diga comenzó a ser o llegó a ser, sino que él dice siendo en forma de Dios. Pablo está diciendo ya era. ¿Se entiende, hermanos? Él no está diciendo comenzó a ser en un momento dado, no, o llegó a ser en un momento propicio, no. Dice Pablo, ya era, siendo, esa palabra es importante, siendo, o sea, él ya era. Y esto implica, hermanos, claramente la preexistencia de Cristo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con eso? Bueno, que antes de nacer en Belén, antes de entrar en el mundo, Cristo ya existía como Dios. Cristo no empezó a existir cuando nació de la Virgen María. Él ya existía como Dios. Él es eterno, coeterno juntamente con el Padre. Él no tiene un inicio. Él es eterno. Esto, mis amados hermanos, significa entonces que la encarnación no es el comienzo de su existencia, sino el momento en el que el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, entró en la historia humana. ¿Para qué? Para salvar pecadores. Pero Pablo, hermanos, no se queda con eso. Pablo añade mucho más, algo mucho más fuerte. Él dice que Cristo no estimó, como dice el versículo, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, Pablo no solamente afirma que Cristo es Dios, sino que, voy a utilizar esta palabra, es Dios mismo, es igual a Dios. No es que Dios Padre es más grande o Dios el Hijo es más pequeño, Cristo es más pequeño. No, es igual a Dios. Y esto habla de igualdad en su naturaleza, igualdad en gloria e igualdad en autoridad. Cristo tiene la misma autoridad que Dios el Padre. Todo lo que Dios es, Cristo lo es.
Eso es lo que está enseñando Pablo, mis amados hermanos. Y esta es la razón por la cual a lo largo de la historia la iglesia ha defendido con mucha firmeza esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo es Dios. De hecho, han habido concilios, el hermano Franklin lo mencionó en cierta ocasión y en otros mensajes también se ha mencionado. En muchos concilios se defendió y se afirmó que el Hijo es la misma esencia que Dios, el Padre. Es la misma naturaleza, por lo tanto tiene la misma autoridad, la misma gloria y la misma esencia. Pero lo más sorprendente, mis amados hermanos, no es solo quién es Cristo, sino lo que hace. Ahorita, si yo les pregunto, hermanos, ¿quién es Cristo según el texto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Quién es? Dios. Entonces, pero Pablo no se queda ahí. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, Cristo no se aferró a sus derechos. Cristo no se aferró a la manifestación visible de su gloria. Cristo no se aferró a su autoridad para hacer lo que Él quería hacer. Hermanos, en otras palabras, aquel que tenía toda autoridad, aquel que tenía toda gloria, aquel que los ángeles le obedecen para ayer, y todo el honor que le correspondían por ser Dios, no se aferró a ellos de manera egoísta, a ningún derecho, a ningún privilegio, a ningún poder, a ninguna autoridad. Cristo no se aferró a nada de eso. Y esto, mis amados hermanos, nos confronta también a nosotros. Esto es una confrontación directa para nosotros. ¿Por qué? Bueno, hermanos, levante la mano aquí, ¿quién es Dios? Hermanos, nosotros que no somos Dios, nos aferramos a todo. Nos aferramos a nuestro orgullo, a nuestra posición, a nuestros derechos, a nuestra reputación. Nos cuesta ceder, nos cuesta humillarnos, nos duele cuando nos ponen a servir. Nos cuesta servir. Pero Cristo, siendo Dios, no se aferró a ningún privilegio. Él estuvo dispuesto, mis amados hermanos, a renunciar a sus privilegios por amor a pecadores, como tú y como yo. Hermanos, y esto prepara el camino para lo que Pablo va a decir a continuación. Porque, hermanos, verdaderamente, solo cuando nosotros entendemos quién es Cristo, que Él es verdaderamente Dios, que es lo que hemos visto, podemos comenzar a entender la profundidad de su humillación. Porque no fue, hermanos, un simple hombre que descendió del cielo, o que un simple hombre que nació de una mujer que era virgen. No, era el Hijo eterno de Dios que descendió del cielo. Aquel que es verdaderamente Dios se humilló para salvar pecadores. Por eso, hermanos, la pregunta natural que surge es la siguiente. Si Cristo es verdaderamente Dios, ¿hasta dónde estuvo dispuesto a humillarse o a descender? Y la respuesta que Pablo, hermanos, nos va a dar en los siguientes versículos es al mismo tiempo gloriosa, pero también es impactante para nosotros. Cristo se humilló hasta lo más profundo. Y eso me lleva a mi segundo punto, la humillación de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Retomemos desde el 6, hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y no cualquier tipo de muerte. Pablo es bien específico y dice, muerte. Hermanos, aquí nosotros encontramos
el corazón del evangelio. El centro del evangelio está aquí. Porque aquel que es Dios no se aferró a su gloria, sino que voluntariamente Él decidió descender. Y Pablo describe este descenso en varios niveles, que es lo que vamos a ver a continuación. Pablo dice, en primer lugar, dice que Cristo se despojó a sí mismo. Esta expresión, hermanos, para ser bien honestos, ha sido muy discutida. Esta expresión, de hecho, siguen muchos teólogos, eruditos bíblicos, discutiendo sobre esta expresión. ¿Qué es lo que significa esa palabra despojarse? Que se despojó a sí mismo. Hermanos, yo no quiero ser muy profundo, tampoco muy técnico con lo que significa esta palabra. Quiero decirlo en palabras sencillas. No significa, y voy a decir lo que no significa primero para que entendamos luego lo que sí significa. No significa que Cristo dejó de ser Dios. Esto no está diciendo, al despojarse de sí mismo, no dice Pablo que Cristo dejó de ser Dios, en ningún momento. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de ser lo que Él es. Si no, no fuera Dios. ¿O sí? ¿O no? Más bien, hermano, lo que significa es que Cristo renunció voluntariamente al uso independiente de sus privilegios divinos y a la manifestación visible de su gloria que Él tenía junto con el Padre. ¿Se recuerdan ustedes la oración de Jesús en Juan 17? Aquella gloria que tenía antes, dice. Hermanos, Cristo no dejó de ser Dios, sino que añadió a su naturaleza divina una verdadera naturaleza humana para entrar en una verdadera relación y en una verdadera condición humana. Esto, mis amados hermanos, es a lo que la Biblia, la Escritura llama la encarnación. Estoy tratando de ser lo más claro y más sencillo posible, mis amados hermanos. Aquel verbo que menciona Juan en su evangelio, el Dios eterno, ese verbo eterno se hizo hombre. Y de hecho, en el mismo evangelio, capítulo 1 siempre del evangelio de Juan, dice Juan, y aquel verbo, del que viene hablando desde el versículo 1, y aquel verbo fue hecho, ¿qué dice, hermanos? Carne. Juan 1:14. Y habitó entre nosotros. Así que, hermanos, y esto es algo maravilloso, sumamente sorprendente, porque el creador de todo lo que existe vino y entró en su creación. Aquel que es eterno se hizo temporal. Aquel que es invisible se hizo visible. ¿No te sorprende eso, hermano? Pero Pablo no se queda ahí. Pablo continúa profundizando mucho más. Y él dice que tomó forma ¿de qué, hermanos? De siervo. Yo quiero que notemos un contraste fácil que hay ahí, mis amados hermanos. Que en el versículo anterior, ¿en qué forma estaba? Forma de Dios. ¿Y ahora qué dice Pablo? Y ahora toma forma de siervo. Amén, hermano Carlitos. Hermanos, el que es Señor se hace siervo. El que tiene toda autoridad se somete a autoridad. El que es digno de ser servido viene a servir. Y esto todos ustedes lo saben. Lava los pies de sus discípulos. Hermanos, esto no es simplemente un cambio de apariencia. Es una verdadera identificación con la condición humana. Cristo no vino como un rey terrenal con honores visibles. Vino como un, dice Pablo, siervo. A servir. Nació en humildad. Vivió en pobreza. Se relacionó con los más necesitados. Como él mismo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. El Hijo del Hombre no vino, dice Cristo mismo hablando, hermanos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
Yo esperaba escuchar varios amenes. ¿Para qué vino Cristo, hermanos? Para servir. Y ese versículo termina, y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ¿cree que me ayuda a sacar las sillas y el canopy para los niños ahí en la escuela? Ay, no, hermano, yo no vine a eso, a la iglesia. Vine a sentarme y a escuchar y a ver aquí. Cristo vino a servir, hermanos. Y Él es Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Y yo quién soy para no servir a los demás? Hermano, esto, repito, Pablo no se limita a enseñar una doctrina sobre Cristo. Él está exhortando a la iglesia. Y esto nos exhorta también a nosotros. El rey de todo lo que existe, aquel que puede decir, te quito la vida y te mueres, ese se humilló. Luego Pablo sigue diciendo, él fue hecho semejante a quienes, a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Hermano, lo que aquí está afirmando el apóstol Pablo claramente es la realidad de la humanidad de Cristo. Porque habían muchos que enseñaban de que no, solo parecía que tenía un cuerpo humano, común y corriente. Enseñaban cosas diferentes. Él no aparentaba ser hombre, hermano. Él se hizo verdaderamente hombre. No solamente aparentaba. Él sintió hambre, sintió cansancio, sintió dolor. Él experimentó debilidad humana. Él experimentó cansancio, él experimentó todo esto, debilidad, dolor, cansancio, hambre, pero todo lo experimentó sin pecado. Amén, hermanos. Sin pecado. Vivió en este mundo como uno de nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, la humillación de Cristo no termina en la encarnación. Pablo dice que se humilló a sí mismo. Lo que indica esto es que todo este proceso, mis amados hermanos, de humillación de Cristo, de dejar sus derechos, de no atribuirse toda autoridad, fue voluntario. Nadie obligó a Cristo a hacerlo, nadie lo forzó. Él decidió voluntariamente humillarse. Él decidió descender. ¿Había necesidad que el Hijo Eterno de Dios descendiera a este mundo? No, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él decidió obedecer. Y esa obediencia, hermanos, tiene un punto culminante, porque Él se hizo obediente hasta la muerte. Y dice Pablo, muerte de cruz. Hermanos, Cristo vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cristo vivió en obediencia al Padre. Él dijo, lo que yo hablo no lo hablo de mí, lo hablo de quién, dijo Cristo. Del Padre. Donde Adán falló, Cristo obedeció. Donde nosotros pecamos, Cristo permanece justo. Mateo 5:17 dice que Él no vino para abrogar o desechar la ley, sino vino para cumplirla. Y su obediencia, mis amados hermanos, no solo fue en vida, sino también en la muerte. Y esa muerte de cruz, hermano, no es una cosa simple. Porque para los primeros oyentes o lectores de la epístola a los filipenses, esto era escandaloso. ¿Cómo es que un rey que gobierna toda la creación, cómo es que este hombre que se dice que es Dios, cómo es que este ser que es eterno va a venir y va a morir en una cruz de forma vergonzosa en medio de dos ladrones? ¿Cómo es eso posible? Hermanos, la cruz no era solo una forma de ejecución, era la forma más humillante y más vergonzosa de morir. Era un castigo reservado para criminales, para esclavos, para aquellos que ya eran despreciados por toda la sociedad. Era una muerte pública, dolorosa y degradante. Hermanos, si esto no conmueve tu corazón,
porque el Hijo de Dios murió de esa manera. El que es santo fue tratado como pecador. El que es justo fue condenado como culpable. El que es Señor fue crucificado como criminal. Ese es tu Salvador. Ese es mi Salvador. Aquel que se humilló hasta lo sumo. Hermano, y aquí debemos nosotros entender algo crucial, porque no fue la cruz, no es un accidente, no es algo que no debía de pasar, no, tampoco es una tragedia inesperada, es el propósito mismo de la venida de Cristo. Para eso vino, pues, en palabras sencillas. Cristo murió para cargar sobre él el pecado de su pueblo, para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de reconciliarnos con Dios. Porque tú y yo estábamos, como dice Pablo en Efesios 2, muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto por sí mismo? Aunque le llenen el ataúd de flores, y no estoy en contra de esto, hermanos, se ve bonito, pero aunque le llenen el ataúd de flores, ese muerto ya no siente ni agradece. Así estábamos tú y yo, muertos en delitos y pecados. Hermanos, es aquí donde el Evangelio brilla con gran esplendor. Aquí es donde el Evangelio brilla con gran poder y gloria, hermanos, porque no solo estamos hablando de lo que Cristo hizo, sino también de por qué lo hizo. Él se humilló por pecadores, sí, se humilló por personas que no podían salvarse a sí mismas, sí, se humilló para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, porque estábamos enemistados, separados, no teníamos reconciliación con Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto, hermano, nos confronta una vez más. Porque muchas veces queremos un Cristo glorioso, pero no entendemos la necesidad de la cruz. Queremos bendición, pero no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Queremos salvación, pero sin reconocer nuestros pecados. Este pasaje, mis amados hermanos, nos muestra que no hay evangelio sin humillación, no hay salvación sin cruz y no hay reconciliación sin sacrificio. No hay. Por eso es, mis amados hermanos, que al contemplar la humillación de Cristo, tú y yo no podemos permanecer indiferentes. O lo aceptamos o lo rechazamos. Pero no podemos permanecer indiferentes. Hermanos, este es el gran amor de Dios expresado en el sacrificio de Cristo en la cruz. El Hijo eterno descendiendo hasta lo más bajo para salvar a pecadores que no valen nada. Pero después, hermanos, de contemplar la profundidad de la humillación de Cristo, gloria a Dios porque el texto no termina en la cruz. La historia no se queda en el sufrimiento ni tampoco se queda en la muerte. El apóstol Pablo ahora nos muestra la respuesta del Padre ante esa obediencia perfecta del Hijo. Mire lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Retomemos siempre desde el 8, hermanos, para que no perdamos el sentido del texto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
Dígalo usted, hermanos. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, la primera frase en estos versículos es sumamente importante. Por lo cual, esa es la primera frase que encontramos en el versículo 9. Y esto nos va a hablar, mis amados hermanos, de la exaltación de Cristo. Y ese es mi tercer punto. Esa frase, por lo cual, conecta con todo lo anterior que ya hemos leído del pasaje. Por lo cual, es como la conclusión, digámoslo así. Es decir, hermanos, que la exaltación de Cristo es la respuesta divina a su humillación voluntaria y a esa obediencia perfecta que Él mostró tanto en vida como en muerte. Cristo descendió, como lo hemos visto, hasta lo más bajo y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto. Cuando el texto dice, mis amados hermanos, que Dios le exaltó hasta lo sumo, está hablando de una exaltación suprema. ¿Qué incluye esto? Bueno, esto incluye su resurrección, su ascensión, su entronización a la diestra del Padre. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Cristo no está muerto. Esa tumba está vacía. Él vive, Él reina, Él gobierna con autoridad. La cruz no fue el final. Cristo no permanece en esa tumba. Dios lo levantó en poder, en gloria, vindicando públicamente que Él es el Hijo eterno de Dios. Hermanos, la resurrección declara que su sacrificio fue aceptado. La ascensión muestra que su obra fue completa. Su entronización a la derecha del Padre afirma que Él reina con autoridad como Rey de reyes y Señor de señores. Pero el texto, mis amados hermanos, sigue diciendo algo más. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto, mis amados hermanos, a usted le puede parecer sencillo o tal vez hasta chistoso. No significa que Jesús no tenía un nombre, sino que ahora lo que hace es, con ese nombre, Dios le da el reconocimiento pleno de su autoridad y de su señorío. Así que al nombre al que Pablo está aludiendo y apuntando es al título Señor. ¿A qué título es, hermanos? Señor. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros estudiamos esa palabra o ese título, Señor, en todo el contexto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, ese título solo se usaba para referirse al nombre de Dios. Y aquí Pablo lo está usando para Cristo. Por lo tanto, Pablo está afirmando algo profundo. Jesucristo comparte el nombre, la autoridad y la gloria de Dios. Él es el Señor en sentido absoluto de la palabra. No hay otro Señor. Hermanos, y luego de decir esto, Pablo nos lleva a ver una escena futura y universal y que es inevitable. Mire lo que dice parte del versículo 10. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, termina el versículo 9 y el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y mire, en el versículo 11, ¿qué más? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, esto abarca toda la creación. El versículo 10 nos ayuda en eso. Dice lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Seres celestiales, seres humanos, todo lo que existe llegará un día en el que reconocerá el señorío de Cristo. Llegará un día en el que toda rodilla, como dice Pablo aquí, se doblará delante de Él. Y toda lengua confesará que Él es Señor. Hermano, no va a haber resistencia. No va a haber gente que dice, no, yo me voy a quedar aquí, ni lo rechazo ni lo sigo, me voy a quedar aquí neutro, en medio.
No habrá. Todos reconocerán que Cristo es el Señor. Hermanos, pero aquí hay una verdad que no debemos de obviar, no debemos dejar de lado. No todos van a reconocer a Cristo como Señor de la misma manera. Algunos, como espero yo que cada uno de nosotros lo haga, lo van a hacer con gozo, con adoración, con gratitud. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos confiado en Él, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, vamos a doblar nuestras rodillas delante de Él en adoración, con gozo y celebrando nuestra salvación. ¿O no es así? Pero, hermanos, otros lo van a hacer en juicio. Aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que vivieron para sí mismos, aquellos que ignoraron el Evangelio, también van a doblar sus rodillas, no porque quieran doblarlas, sino porque no van a tener otra opción. Porque el Rey de Reyes se manifestará. El Rey de Reyes vendrá. Ellos reconocerán su señorío, pero tristemente ya no para salvación, sino para condenación eterna. Gracias por los amenes, hermano. Este pasaje, mis amados hermanos, no es una simple declaración teológica. Es un llamado urgente. ¿Usted sabe lo que es urgencia? Cuando alguien va con todo de fuera, no voy a decir palabras. Eso es urgente. Así es este llamado. Es urgente. Porque no... Este pasaje, mis amados hermanos, no nos está diciendo una simple noticia ahí que la puedes tomar como quieras. No. Nos está diciendo que el destino final de cada persona es encontrarse con Cristo como Señor. ¿Entendieron qué es, hermanos? Cada persona se va a encontrar con Cristo, ya no como el cordero que fue sacrificado, como un juez justo, que va a juzgar, que va a castigar. Así que la pregunta esta mañana no es si vas a reconocer a Cristo. La pregunta es ¿cuándo y cómo? Corre a Cristo. Porque ese mismo Cristo que fue humillado es el Cristo que es exaltado. El mismo Cristo que murió en la cruz es el que reina sobre todo. El mismo que vino en humildad vendrá en gloria. Aleluya. Pero mi querido amigo y mi querido hermano, en su gracia Él sigue llamando a los pecadores. Llamando a aquellos que están lejos, llamando a los que confían en sí mismos. Él está llamando a los que aún no se han rendido, a aquellos que no quieren doblar sus rodillas voluntariamente. La invitación sigue abierta. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo, sométete a su señorío, porque Él se humilló por pecadores, pero hoy Él es el Rey exaltado sobre todo. Y repito, y un día toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Así que, hermanos, al llegar a este punto, debemos nosotros detenernos, y amigos que puedan estar escuchando, debemos detenernos y debemos de considerar seriamente todo lo que hemos escuchado y hemos visto en este pasaje. Porque, hermanos y amigos, no hemos estado contemplando una historia cualquiera. No hemos estado hablando de un hombre cualquiera, no hemos estado analizando simplemente una doctrina más, hemos estado viendo el corazón mismo del Evangelio. Hemos visto que Cristo, siendo en forma de Dios, no dejó de ser lo que era, sino que descendió voluntariamente. El Hijo Eterno, igual al Padre en naturaleza, en gloria, no se aferró a sus privilegios, sino que se humilló, se hizo hombre, tomó forma de siervo, vivió en obediencia perfecta y finalmente se entregó a la muerte, y no cualquier muerte, como dice Pablo aquí, muerte de cruz. Pero Pablo no nos dejó ahí en su muerte. Pablo dice, el Padre le exaltó hasta lo sumo.
lo levantó, lo glorificó, le dio un nombre que es sobre todo nombre y decretó que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermanos, este es el gran mensaje del Evangelio. Esta es la gran historia del Evangelio. Pero ahora yo quiero hacerte la pregunta más importante de todas. Y esa pregunta no es simplemente, ¿entendiste el pasaje? Tampoco es, ¿entendiste el mensaje que el hermano dio esta mañana? No, no es esa la pregunta más importante. La pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer con lo que Cristo hizo por ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Porque este texto, hermano, como ya lo dije, no nos dejen un punto medio, un punto muerto. Este texto nos obliga a responder. Alguien dijo por ahí, no recuerdo en este momento, o lo amas o lo odias. Este pasaje nos confronta, nos exhorta, porque nos muestra quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y mi querido amigo y hermano, si Cristo es verdaderamente Dios, entonces no es opcional. Y si Cristo se humilló hasta la cruz, no es irrelevante, hermano y amigo. Y si Cristo ha sido exaltado como Señor, no es algo que tú y yo podamos ignorar. Hay que responder. Debemos responder. Y la triste realidad es esta. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Esa es la triste realidad. Todos hemos pecado. Todos hemos vivido, ya sea en mayor o menor medida, centrados en nosotros mismos. ¿O no, hermano? Hemos querido muchas veces gobernar nuestras propias vidas a nuestro antojo. Hemos buscado nuestras propias glorias. Hemos buscado nuestros propios caminos. Hemos tratado de satisfacer nuestros propios deseos. Y precisamente por eso vino Cristo. Cristo no se humilló por personas buenas. Cristo no se humilló por personas que podían salvarse a sí mismas. Cristo no se humilló simplemente porque quería humillarse. No, Él se humilló para salvar pecadores. Por personas que estaban muertas en delitos y pecados. Por personas que estaban perdidas, por personas que necesitaban reconciliación con Dios. Ahí, hermanos, en esa cruz, en medio de dos ladrones, Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Ese lugar nos pertenecía a nosotros. Tú y yo debíamos estar en la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Él es el sustituto perfecto. ¿Le pusieron atención a lo que cantamos esta mañana? Aleluya, glorioso intercambio. ¿Por qué intercambio? Porque tú merecías estar ahí. Yo merecía estar ahí. Allí en la cruz, hermanos, se satisfizo toda ira y justicia de Dios en Cristo. ¿Sabías que la justicia de Dios caería sobre ti? Pero Cristo estaba protegiendo a su pueblo y recibiendo la justicia y el castigo que tú merecías. Y como vimos, mis amados hermanos, la historia no terminó en la cruz. Cristo resucitó. Cristo vive. Él reina y hoy Cristo es proclamado Señor de todo su pueblo y de toda la tierra. Hermanos, esto lo que significa es que hoy hay una oportunidad. Ahora es el día en que puedes responder. Hoy es el día en que puedes arrepentirte. Hoy es el día en que puedes dejar de confiar en ti mismo y poner tu fe en Cristo. Hoy es el día. ¿Por qué hoy? Porque mañana no es nuestro. El mañana no sabemos si vamos a estar.
Pero llegará un día, y esto es triste, en el que ya no habrá más oportunidad. Hoy es el día. El texto aquí es claro, toda rodilla se doblará, pero no todos lo van a hacer para salvación, algunos lo harán demasiado tarde. Hermanos, por eso hoy, y amigos, mientras escuchamos este mensaje, la invitación, una vez más, es urgente, es clara. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que has vivido para ti mismo, reconoce que necesitas un Salvador, confía en el único y suficiente Salvador, Jesucristo. Y termino diciendo palabras que dije al principio. Confía, amigo y hermano, no en ti mismo, no en los gobernadores del mundo. Confía en aquel que siendo Dios se humilló por ti y por mí. Confía en aquel que murió en la cruz. Confía en aquel que hoy está exaltado como Señor. Entrégale tu vida, rinde tu señorío a Él, porque no hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra esperanza. Tu esperanza no está en los 5 pesos que andas en la cartera. Tu esperanza no está en el trabajo que tienes en la actualidad. Tu esperanza no está en tu salario de $1,500. Tu única y mi única esperanza es Cristo. Se sorprendieron porque dije $1,500. Hermanos, y para nosotros como iglesia, este pasaje también nos deja una enseñanza muy clara. No solo debemos de creer en ese Cristo, debemos reflejarlo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Reflejarlo. ¿Se recuerdan el versículo 15 que leímos al principio? Haya pues, ahora se entiende mejor este versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que esto significa, hermanos, es que la humildad de Cristo no solo nos salva, también nos transforma. Si Cristo siendo Dios se humilló, ¿cómo podemos nosotros vivir en orgullo? Si Cristo vino a servir, ¿cómo podemos nosotros buscar ser servidos? Si Cristo se entregó, ¿cómo podemos nosotros vivir para nosotros mismos? Piénsalo un momento, porque la cruz, hermano y amigo, no solo es el lugar donde somos perdonados, es también un modelo de cómo debemos de vivir. Una vida de humildad, una vida de servicio, una vida completamente rendida al Señor. Así que, hermanos, si de todo lo que yo hablé está en este momento, lo único que se te va a quedar es lo que voy a decir ahorita, gloria a Dios. Primero, Cristo es el Señor exaltado. Segundo, nosotros somos llamados a rendirnos a Él. Si con eso usted se va, gloria a Dios. Si no se recuerda de nada más, Cristo es el Señor exaltado y nosotros somos llamados a rendirnos a Él. Cristo se humilló y ese mismo Cristo que se humilló es el Cristo que reina. Y un día todos compareceremos delante de Él. Ya sea para vida, para salvación o para muerte eterna y condenación eterna. Y en todo eso, Él va a ser glorificado. Oramos.